Bienvenido al podcast Siempre en Movimiento, donde abordamos temas relacionados con el rendimiento humano, el entrenamiento, la salud y el bienestar. Bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. Con ustedes aquí, Coach Marcelo Arancibia, para los que no me conocen. Espero que estén muy bien en esta nueva entrega de Siempre en Movimiento, capítulo 8, temporada 4. Tratando de agarrar un poco más de consistencia en la salida de capítulos, producto de diferentes cosas importantes que han estado pasando en diferentes proyectos. Así que este capítulo es uno de los que más me gusta, o habla de uno de los tópicos más importantes para mí en mi carrera profesional, porque habla de la producción de fuerza, finalmente, como vamos a ver, que es cómo mejorar tu salto vertical. Y hablando del salto vertical, no podemos tomarlo solamente en un solo capítulo, así que esto va a ser la parte 1, donde vamos a ver las bases para tener próxima semana la parte 2. Pero antes de partir, agradecimiento a todos los que compartieron este podcast en las historias. Yo no comparto tanto a los que comparten, si no estaría todo el día compartiendo historias, y las historias también son un contenido en sí, entonces trato de no hacer tanto spam, pero lo bonito es que ya pueden escuchar este capítulo, ya pueden masificar este capítulo y lo están haciendo, el capítulo anterior, que habló sobre entrenamiento híbrido como innovación, marketing, como en pregunta. Y estuvo súper bueno el capítulo porque fue corto, preciso, tuve muy buen feedback, creo que a muchos les resonó bastante. Y quiero dejar en claro que no estoy diciendo que es malo el entrenamiento híbrido, simplemente que no tiene nada de nuevo, según mi punto de vista, y se está haciendo hace mucho tiempo, solamente que ahora le pusieron un nombre diferente a otro tipo de... No, de hecho, un nombre diferente a ese tipo de entrenamientos. Bien. Además, agradecerle a todos los que están suscribiéndose al canal de YouTube. Ojalá puedan seguir. Mientras más se suscriban al canal de YouTube, mejor para que este podcast se siga manteniendo. Así que, por favor, les pido si se pueden suscribir al canal de YouTube. Y también un tema súper importante. Todo lo que vamos a hablar ahora, que vamos a hablar desde qué. Vamos a hablar de cómo se produce la fuerza, primer punto. Después vamos a hablar de cómo mejoro la fuerza. Después de cómo mejoro la velocidad. Cómo mejoro y cómo se produce la potencia. Para ir cerrando con ciertas cosas sobre el tren inferior importantes. Para el próximo capítulo ya ir hablando de cómo organizar los estímulos para mejorar el salto vertical. Después, ejemplos de las sesiones de entrenamiento. Voy a dar ejemplos de sesiones de entrenamiento. Si es mejor mejorar en algunos casos la cantidad, la magnitud del salto, o mejorar la resistencia a la producción de fuerza que ya tienes. También vamos a hablar sobre el enfoque de salto para poder medir readiness o estado de preparación. Y vamos a ir cerrando con herramientas para medir el salto de manera simple. Eso para el siguiente capítulo. Entonces son muchas cosas que vamos a estar hablando, muchas. Por lo mismo van a ser 2 capítulos y mucha de la información que voy a estar ahondando un poco ahora, no podemos llegar a tanta profundidad, ¿cierto? Son las que vemos, por ejemplo, en el Diplomado de Rendimiento Humano, en Movement Solutions, donde gran parte, por ejemplo, de los trabajadores de Movement Solutions, de nuestros colaboradores, han pasado por el diplomado, y de hecho de ahí hemos tenido una forma de que las personas, de conocerlas, y cuando hay una persona que es un diamante en bruto, la agarramos, la pulimos. De hecho, se pulen ellos a través de estar en MS, en ese ambiente de aprendizaje, y finalmente terminan trabajando con nosotros. Es súper bonito. Ese diplomado ya está en su 6ª versión y está todo para que ustedes lo puedan adquirir. Quedan poquitos cupos ya. Siempre doy el aviso que quedan poquitos porque se va muy rápido. Y toda la información va a estar en los enlaces que voy a dejar. Bienvenido y bienvenida a la experiencia del Diplomado de Rendimiento Humano MS, donde decenas de personas, desde kinesiólogos, entrenadores, preparadores físicos, nutricionistas, entre otros, han podido aprender sobre los principios de rendimiento humano.
de una forma concatenada, uniendo módulo a módulo con estrategias científicas para mejorar el aprendizaje desde la teoría a la práctica. Sí, tu aprendizaje como estudiante. Cada uno de los docentes de este diplomado además son profesionales del equipo MS y ellos plasman su mirada de movimiento, biomecánica, aprendizaje, nutrición y mindset para que entiendas los principios del rendimiento humano. Bienvenidos nuevamente a esta experiencia. Pero bien, nosotros nos vamos a enfocar entonces hoy día, en este capítulo, en cómo mejorar el salto vertical. Para entender la acción del salto, entonces vamos a estar hablando cuando los dos pies se despegan del suelo, hay un momento aéreo, y luego los dos pies caen al suelo. Eso está categorizado como un salto, ¿ya? Es una acción biomotora alta. Quiere decir que requiere mucho control del sistema de control motor. Es una de las últimas cosas que aprende a hacer el ser humano de manera natural. Primero aprendemos a controlar los ojos, a controlar la cervical, aprendemos a controlar mi zona media, a rotar, a entender que está en mi mano y empieza todo el desarrollo psicomotor a desarrollarse para finalmente estar en sedestación, después empezar de sedestación pasar a gateo, de gateo a pararme, en posición bípeda, de posición bípeda empezar marcha lateral usualmente, a marcha asistida de un sillón, ¿cierto? Hasta después empezar la marcha lineal, con algunos tropezones, ¿cierto? Cuando uno se está desarrollando, para después empezar a la carrera y con el tiempo desarrollando el salto. Es algo bastante alto. Son una de las tareas motoras más altas que podemos encontrar de manera natural. Después vienen otras que ya son cosas que hacen las personas cuando ya manejan lo básico y lo natural. Entonces, ¿por qué primero empezar con las bases de cómo se produce la fuerza? Porque a veces creemos que medir el salto solamente estamos midiendo la capacidad de salto. Pero la capacidad de salto es una información que tiene información escondida de abajo o entre medio. Hay que saber leerla. Y eso es lo que han hecho muchos estudiosos de esto y próceres como Yuri Verkhochansky, Tudor Vompa, Sarsiowski, Frank Bosch, Dan Pfaff, etc. Incluso FMS con su Functional Capacity Screen, que han encontrado formas de poder desintegrar la información que hay detrás de un salto. Entonces, por ejemplo, si eres basquetbolista, y ahí por eso me gusta tanto este tema, porque muchos se pueden haber dado cuenta, yo tengo 36 años y todavía tengo un vertical de quizás entre 60 a 80 centímetros, dependiendo de la ejecución. En su tiempo podía llegar muy fácil con dos manos a volcar el balón. Mucho tiempo estuve pudiendo, por ejemplo, colgarme del aro de básquetbol midiendo solamente 1,80 m. No tengo un salto gigante, pero sí mucho más grande que la gran mayoría de la población, ¿ya? De hecho, gente me decía canguro cuando era chico, después volví a jugar básquetbol como a los 26 y me decían conejo, porque corro muy rápido y salto muy alto. Mi padre también tenía esa habilidad. El otro día encontré unos videos donde estábamos los dos saltando, tirándonos piqueros. Cuando uno se zambulle, para los que no saben qué es un piquero en Chile, están escuchándonos en otro lado, es saltar a meterte al agua, ¿cierto? Entonces siempre estuvo presente el salto en mi vida. Y una de las cosas que yo creo que me produjo tener tal salto, primero es la genética. Segundo es la exposición temprana a trabajo de resistencias o contrarresistencias, que es el trabajo con pesas. Y tercero, la exposición muy temprana a saltos. De hecho, mis primeras tendinopatías aquilianas y después las tendinopatías rotulianas fueron a muy temprana edad, a los 10 años. Ya estaba muy especializado, cosas que no es que me arrepienta, pero era lo que se entendía en ese momento. Jugaba muchísimo básquetbol, familia de deportistas de básquetbol. Entonces hacíamos juegos, por ejemplo, íbamos por una calle que es acá la calle Valparaíso en Viña del Mar y hay unos letreros bastante altos, entonces íbamos jugando quién tocaba los letreros y uno de los más altos era un letrero que había de Lápiz López, una tienda. Entonces jugábamos a tocar.
Y después, con paso de los años, ya dejé de jugar básquetbol. Yo seguí manteniendo la capacidad de salto, porque sí, nunca he parado de entrenar, sino que dejé de jugar básquetbol, siempre seguí entrenando. Y leyendo en su tiempo Yuri Verkhoshansky, ahí aparecía la intención del salto, y súper importante buscar objetivos para desarrollarlo. Entonces, aquí voy con esta pequeña introducción, que el salto es una habilidad que te va a decir muchas cosas, y contrastando de diferentes tipos de saltos puedes llegar a encontrar debilidades en tu sistema. Y eso es súper bonito porque nos dice entonces por dónde podemos mejorar. Entonces, el primer punto, después de esta introducción, es cómo se produce la fuerza. Y es típico, uno ve en los libros de entrenamiento, habla sobre la producción de fuerza, qué es lo que tienes que tener para la producción de fuerza, ángulo de inserción del músculo, etc. Así que vamos a hacer un pequeño repaso para los que no conocen de eso, pero es fundamental porque de aquí vamos a desmenuzar todo. Entonces, para poder saltar, lo que yo debo hacer es empujar el suelo para poder subir. Bien. ¿Qué significa empujar el suelo? Significa hacer una acción que mucha gente le dice triple extensión, pero usualmente el salto natural comienza con un contramovimiento, voy hacia abajo primero, para luego empujar más fuerte el suelo en la fase concéntrica. Entonces hay una fase excéntrica donde se acumula energía y luego va a una fase concéntrica donde se explota esa energía, load and explode, le dice Pivotal, por ejemplo, y al momento de explotar, tú, por la tercera ley de Newton, que es la ley de, como resumiendo, de acción y reacción, ¿qué dice? Textualmente la tercera ley de Newton dice, cuando aplicamos, a ver, ¿dónde está la tercera ley de Newton? La tengo acá, bien. Dice, para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Bien, entonces si yo empujo una muralla lo más fuerte posible, esa muralla no se va a mover. Por lo tanto, va a haber una fuerza totalmente opuesta en dirección y magnitud a la fuerza que yo estoy haciendo. Es decir, me voy a mover para atrás si empujo la pared. Por lo tanto, si yo empujo el suelo lo más fuerte y rápido posible hacia abajo, me voy a elevar. Eso es, resumiendo, lo que yo necesito hacer para poder saltar. Por lo tanto, las fuerzas que están involucradas, es decir, fuerza es igual a la masa por la aceleración, que están involucradas son fundamentales. Por eso el trabajo de fuerza es fundamental para poder saltar más. Esta acción de salto, entonces, tercera ley de Newton, acción y reacción, genera que la fuerza que yo pueda presionar contra el suelo, ojalá sea la mayor posible. Y para esto voy a tener 4 grandes componentes para poder generar mayor fuerza. De todas maneras existen más componentes, pero voy a nombrar los más importantes, que son los que yo puedo realmente intervenir. El primero es la activación del sistema nervioso central. El sistema nervioso central siempre está activo, no está inactivado a no ser que tenga un problema, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de personas sanas, deportistas o personas comunes y corrientes por salud que están sanas. No hay un problema de inactivación del sistema nervioso central. Entonces, ¿a qué hablamos con la activación? ¿A cuán capaz es tu cerebro? ¿Cuán capaz es la corteza motora? ¿Cuán capaz es tu primera motoneurona de generar una descarga hacia tu médula espinal para luego pasar hacia la placa motora, para luego pasar hacia ciertos canales de calcio, etcétera, para producir esta acción de la actina y miosina que van a producir este acortamiento, ¿cierto?, de las líneas Z, finalmente generando entonces estos puentes cruzados. Mientras mejor comunicación consciente hay entre el sistema nervioso central y tu musculatura, mejor es la producción de fuerza. De hecho, muchos strongman que se han sometido a diferentes evaluaciones para saber por qué son tan fuertes los hombres más fuertes del mundo, se han dado cuenta que el grosor de las neuronas, la mielinización de las neuronas de estos tipos es de otro planeta. Lo mismo
que los atletas de 100 metros planos. La cantidad de mielina que hay, la cantidad de neuronas que hay, el grosor, de estos nervios son mucho más grandes. Más que más neuronas, las que tienen están bien recubiertas por las vainas de mielina que permitan que esta conexión de cerebro-músculo sea más rápida, más eficiente. Entonces, de eso va a depender 100% tu fuerza. No 100%. De eso va a depender gran parte de tu fuerza. Y si eso falla, pierdes mucha fuerza. Por ejemplo, estoy hablando de fuerzas como esfuerzos voluntarios. Cuando existe un problema en la primera motoneurona, cuando existe un problema en tu cerebro y no puedes mandar la información hacia abajo, por ejemplo, por un accidente isquémico, un accidente cerebrovascular, en un principio tu sistema nervioso no manda información, se desconecta del músculo y el músculo genera una hipotonía, es decir, hipotónico, con poco tono, y no puedes mover esa parte del cuerpo. Se les ve a las personas que tienen parálisis cerebral, se le cae un labio, ¿cierto? Empiezan a balbucear, no pueden moverlo, pierden el control. Entonces, a eso nos hablamos con la activación. Mientras mejor sea tu activación del sistema nervioso, más fuerza vas a generar, e incluso en estas patologías donde se afecta esa zona, que es la que estamos viendo, y que se entrena, pierden el tono y pierden fuerza. Y nosotros los kines, cuando trabajamos en neuro, los medimos en vez de hacer la fuerza máxima, medimos por los M. M0, M1, M2, M3. ¿Ya? Distintos tipos de escalas para poder determinar cuánta fuerza tiene la persona a una resistencia que van a ser las manos del terapeuta. Pero eso no se queda ahí. Supongamos que todo está perfecto, no hay ningún problema y está bien entrenada la activación de este sistema nervioso central. La conexión del sistema nervioso central con el músculo también es muy importante. A eso se le llama, por ejemplo, placa motora. Es decir, donde llega la neurona e inerva al músculo. Donde se une la neurona con el músculo. Y eso es fundamental porque en esa zona hay cierta cantidad de vacuolas de acetilcolina que van generando una descarga, o sea, la neurona genera la descarga de estas vacuolas de acetilcolina, lo que libera acetilcolina al ambiente para que se produzca la contracción muscular. No voy a entrar en detalle de eso, lo pueden encontrar en cualquier libro de fisiología, muy simple, muy complejo, yo lo estoy tratando de hacer muy simple, pero lo interesante es que dependiendo del entrenamiento que tenga la persona, es cuán estable, eficiente, robusta es esta conexión. Así que también va a ser importante entrenar esa conexión. Finalmente se entrena casi todo al mismo tiempo. Es muy difícil solamente entrenar una parte de este sistema complejo de 4 partes que estoy nombrando. Pero sí es importante saber que no se pueden disociar 100%. Así que tenemos el sistema nervioso central, cómo ese sistema nervioso central se une, segunda parte, que es la placa motora, y tercera parte, cómo es tu elemento contráctil o cómo está tu elemento contráctil para producir esa fuerza. El siguiente jugador que se pone en juego en esto es el músculo. Como dicen los chicos de DNS, el músculo es tonto. ¿Por qué? Porque el músculo no tiene memoria. El músculo no puede generar aprendizaje. Lo que hace eso es el sistema nervioso central. El músculo es plástico, ¿ya? Es muy plástico. Pero no quiere decir que el músculo tome decisiones. La decisión de contracción es del todo nada producido por el sistema nervioso central. Se desconecta el sistema nervioso central del músculo, el músculo no sirve para nada. Por lo mismo, la activación, cómo se acopla la actina y la miosina y también la cantidad de actina y miosina que hay es fundamental. Por lo tanto, la hipertrofia muscular es fundamental para poder generar más fuerza. No existen estudios donde no haya algo de hipertrofia producto del entrenamiento específico de la fuerza. No puedes pensar que levantando pesos muy rápido, muy fuerte, llamémosle trabajo de entrenamiento basado por velocidad,
Entonces lo haces con un encoder, entrenas a porcentajes del déficit de fuerza que estás teniendo por cada repetición, entrenas entre el 15 al 0% de déficit entre cada repetición, entre 3 a 5 repeticiones, por ejemplo. Perfecto. Si entrenas con esa característica, vas a generar más masa muscular. Lo contrario sería la atrofia muscular. El cuerpo siempre va a tender a un balance. No existe demostración de que ganes más fuerza mientras te estás atrofiando. No. Lo que se puede hacer usualmente es mantener la fuerza que tienes y la fuerza absoluta que tienes y aumentar, disminuyendo tu masa muscular, la cantidad de fuerza relativa al peso corporal, que es totalmente diferente. Pero lo importante y el punto más enfático acá es que todo trabajo de fuerza genera algo de hipertrofia, pero no es lo mejor para producir hipertrofia, ¿ya? El trabajo de hipertrofia, como el trabajo de fuerza general, el trabajo con resistencias, pero no en base a buscar fuerza, sino que en base a buscar el estímulo hipertrófico en el músculo, es lo mejor para producir hipertrofia. Y de hecho es una de las herramientas que vamos a poder generar para después poder producir más fuerza. Eso está muy probado y de hecho a todos los que les gusta el entrenamiento basado por velocidad, Dan Baker, por ejemplo, ha encontrado que los atletas más fuertes y que se han sometido a trabajos de fuerza durante más tiempo, incluyendo trabajo de hipertrofia, son los que generan mejor desarrollo de la tasa de desarrollo de fuerza con la exposición al entrenamiento basado en velocidad. No así los que son sedentarios y recién parten entrenando basado en velocidad o los que son deportistas pero nunca han hecho trabajo de pesas. Por eso es importante generar una base mínima de hipertrofia. A esto Tudor Bompa le llama adaptación anatómica. Lo mínimo necesario para producir fuerza. Porque la fuerza es lo mínimo necesario para producir velocidad, como vamos a ver más adelante. Entonces, recapitulando este punto de cómo se produce la fuerza, se produce por 3 puntos importantes que hemos visto hasta ahora. La activación del sistema nervioso, después la placa motora tiene que conectar con el músculo y luego el músculo como efector genera la contracción muscular que genera esta fuerza. Es como un pistón, no funciona como un pistón, pero estoy haciendo esta metáfora para que entienda la gente que no es del área. Se contrae la masa muscular para poder generar movimiento articular y segmentario para poder impulsarte hacia arriba, por la tercera ley de Newton de acción y reacción. ¿Ya? Luego, hay un cuarto punto, que es bastante obvio, pero generalmente no lo toman en cuenta, que son los sistemas energéticos. O sea, ¿qué sistema energético se encarga de producir fuerza? Todos se encargan de producir fuerza. Y ahí van a decir, ¿cómo, Marce? ¿Cómo que todos los sistemas energéticos se encargan de producir fuerza? Sí, todos. Porque para mover la respiración, incluso para promover la respiración producto del diafragma, necesito algo de fuerza para poder movilizar. No existe fuerzas sin que existe movimiento. Lo que pasa es que son fuerzas muy bajas. Y los sistemas oxidativos producen fuerzas muy bajas. Los sistemas glicolíticos lácticos producen fuerzas más altas. Los sistemas glicolíticos alácticos un poco más altas. Y los sistemas fosfocreatínicos fuerzas mucho más altas, es decir, más intensidad. ¿Y qué pasa con esto? Pasa que dependiendo del estado nutricional de la persona, es la fuerza que puede generar. Es decir, mientras mejor es esa persona para poder causar adaptaciones de las reservas energéticas que van a suplir estos sistemas energéticos de alta intensidad, es decir, de fuerza, más fuerza va a poder producir la persona. Por eso muchas investigaciones muestran las mejoras de la producción de fuerza con el uso de creatina, por ejemplo, con el uso de estrategias nutricionales como aumentar la carga de carbohidratos, como mejorar la composición corporal, etc. Por eso no dejen de lado eso. O sea, si hablamos de estrategias para poder mejorar el salto, tenemos que hablar entonces con estrategias de mejora de la activación del sistema nervioso central, mejoras de conexión de la placa motora, mejoras de la actina y la miosina en su cantidad y además en el volumen muscular necesario para la tarea y además estar bien nutrido para la tarea que quiero hacer, que en este caso es el salto.
Nuevamente en Chile, la certificación MoveNat nivel 1 y 2, certificación líder a nivel mundial en movimiento natural. Quería incorporar movimientos que tuvieran más que ver con los movimientos naturales que tiene la capacidad de hacer un ser humano y que lamentablemente en la vida que vivimos hoy en día la perdemos porque estamos todo el tiempo sentados en sillas, trabajando en computadoras, no vamos al piso. Y en realidad una de las cosas que me parece más importante es que es algo realmente trasladable a la vida real, a lo que hacemos en el día a día. En estos 5 días que hemos estado aquí en Chile con Marcelo, hemos aprendido muchas cosas, particularmente me llevo mucho aprendizaje sobre los diferentes movimientos y cómo poder hacerlos mucho más eficientes. MovNat certification 1 and 2 across the world to Chile to train with Coach Marcelo, and it's definitely been worth the journey. Coach Marcelo has been brilliant and has really helped my old body through the various movements. Creo que la palabra adaptación te puede ayudar a entenderlo. Se trata de que lo que haces en la sala de pesas además tenga un sentido. Un sentido en el mundo real. Bien, ahora tenemos que ir. Si ya pasamos por la fuerza, ¿cómo se produce la fuerza en el sistema nervioso, en este sistema musculoesquelético, en este sistema llamado ser humano? Tenemos que hablar de por qué es importante entonces la fuerza para la producción del salto vertical. Y la conexión es bastante obvia. Todavía hay algunos que lo discuten, no hay ningún problema. Las bases con que lo discuten son, a mi juicio, bastante precarias, pero la gran mayoría de la evidencia a nivel mundial sabe que la base para poder producir velocidad es tener una buena fuerza. Si no existe una buena fuerza para producir velocidad, puede ser muy rápido, pero probablemente no es sustentable esa velocidad que tienes, tanto para tu sistema nervioso como para tu sistema musculoesquelético, y probablemente estas lesiones van a aparecer en algún momento. Por lo tanto, la fuerza es fundamental para una óptima producción de velocidad. Así que por ahí ya estamos teniendo algunas claves de cómo mejorar tu salto vertical. Primero, tiene que ser fuerte. La producción de fuerza asegura una óptima producción de velocidad, la cual se produce de manera eficiente y eficaz cuando están indemnes los reflejos. Esto es como súper obvio. Ya, sí, pero si estamos hablando de personas sanas. Pero hay personas que tienen comprometidos los reflejos producto de inhibición dolorosa, por ejemplo, producto de problemas de sedentarismo, etc. Que el reflejo, si bien está, no entra en una patología, no es una arreflexia, pero sí claramente es un problema para la persona generar la mayor cantidad de velocidad posible cuando ha estado mucho tiempo de manera sedentaria. Lo que queremos buscar acá es desarrollar más aún estos reflejos porque van a estar dependiendo, no estamos generando una hiperreflexia, sino que generes el reflejo en el momento necesario, estamos hablando de reflejo miotático, por ejemplo, para poder generar la mayor velocidad posible. Porque los reflejos son muy veloces, ¿ya? Además necesito una coordinación y la coordinación es fundamental para producir velocidad. Es casi imposible producir velocidad si estás incoordinado. Es muy difícil. De hecho, eso... Un ejemplo que doy, esto anecdótico, no sé si hay data sobre esto, pero cuando ustedes están con mucho dolor muscular, pierden un poco de coordinación y se sienten menos veloces. Es por el dolor, pero se siente uno incoordinado. Es como esa la sensación. La coordinación es fundamental. Y además la tolerancia al tejido es fundamental para poder producir esa velocidad. ¿A qué nos referimos con tolerancia al tejido? Con la velocidad pasa que la cantidad de energía que pasa por nuestro tejido, que es un material, en algunos casos puede ser casi sólido, como el hueso. El hueso es bastante flexible, pero es un sólido, casi un sólido, perdón. El material biológico tiene que tener una resistencia para poder pasar esta velocidad. Entonces, al momento de saltar, necesito tener tolerancia para poder entrenar ese salto. Entonces, es muy, pero muy importante generar la capacidad de tolerancia del tejido para esa velocidad, no solamente la fuerza.
¿Ya? Por eso lo puse ahí en este como recuento de qué es lo más importante para producir velocidad y por qué es tan necesario. Entonces, cuando hablamos entonces de producir fuerza y velocidad para finalmente producir el salto, si ustedes multiplican la fuerza por la velocidad, estamos hablando de la potencia. Es decir, ¿cuán rápido puedo producir fuerza? Va a estar directamente relacionada con la potencia que pueda producir esa persona cuando estamos hablando entonces de potencia máxima con el peso corporal. ¿Ya? Entonces, vamos a ir más adelante hablando de ciertos métodos, pero justamente eso es lo que se busca cuando buscamos mejorar el trabajo de fuerza. El trabajo de producir el salto. Mejorar tu potencia. Y se ha encontrado que el parámetro de potencia en el envejecimiento, hablando de longevidad, es uno, no el único, es uno de los más importantes. Porque midiendo tu potencia, como por ejemplo en el salto vertical o en el salto horizontal, o contra la ejecución de algún movimiento como un snatch, un clean, tú vas a poder encontrar que incluso decae año a año entre un 8 a un 12% la producción de potencia después de los 40 años. En población sedentaria. Es decir, mucho. O sea, si nos preocupamos de la masa muscular que pierdes después de los 40 años, si eres sedentario un 1% anual, imagínate lo que pierden los sedentarios en potencia anualmente. 12% anual es brutal. Entonces el salto te puede ayudar a decirle a tu cliente, a tu persona, decirle, mira, ya tenemos 45 años y estás saltando lo mismo cuando tenías 38. Brutal, porque la ciencia dice que un sedentario debería estar bajando. ¿Y por qué debería estar bajando? Producto del envejecimiento. O sea, tú estás ganando no años de vida, estás ganando calidad de vida. Porque la producción de potencia tiene o conlleva además la exposición de dicho sistema, tu sistema musculoesquelético, a esa expresión de potencia. Es decir, mejor calcificación en los huesos, mejor producción de colágeno en los tejidos tendinosos, elástico en serie, mejor producción de conexiones neuronales, mejor reclutamiento, etc. O sea, es una medida indirecta de salud la potencia. Por eso la fuerza es la base para producir la velocidad, que si hago fuerza lo más rápido posible, voy a estar entrando en la zona de potencia. Pero ahora viene la pregunta, y ahí viene el siguiente punto de este podcast, y de hecho de este capítulo, es cómo mejoro la fuerza. En primer lugar, para poder mejorar la fuerza, tengo que tener un punto base, o una línea base. Entonces tengo que encontrar fuerza de qué. Entonces aquí voy a hablar de manera general y corto sobre cómo mejorar la fuerza, porque de hecho tengo podcast sobre fuerza, la importancia de la fuerza máxima, etc. Lo pueden revisar en las otras temporadas. Pero aquí es bastante simple. Si tú no evalúas lo que estás trabajando, puede ser una medición directa de una RM, puede ser una medición de fuerza máxima basada en velocidad, de una RM de fuerza máxima isométrica, etc. No vas a saber si estás mejorando realmente tu fuerza o si el componente de fuerza fue lo que realmente mejoró ese salto vertical. Por eso es súper importante evaluar. Luego que evalúo, tengo que elegir qué tipo de fuerza voy a evaluar. Ojalá podáis evaluar la mayor cantidad de tipos de fuerza, ¿ya? Por ejemplo, puedes evaluar la fuerza de iniciación o fuerza de partida. Starting strength, ¿ya? Existen varios tipos de fuerza, no solamente la fuerza máxima dinámica, que es la que uno piensa en un back squat o en un peso muerto. Por ejemplo, la fuerza de iniciación. ¿Cuánto me demoré yo en producir mi máxima fuerza? ¿Ya? Relativa o no al peso corporal. Lo importante es cuánto me demoré en producir esa fuerza. Y ahí tú dices, ya, pero ¿por qué es importante esta? Porque me está hablando cuán indemne y cuán fuerte es la descarga de mi sistema nervioso central de manera consciente hacia mi efector. El que estábamos hablando, que es la actina y la miosina, finalmente la musculatura, el elemento contráctil. Para luego pasar, por ejemplo, a trabajos de fuerza máxima dinámica. O pasar a test o trabajos de fuerza máxima isométrica.
Existen diferentes test de fuerza. No me quiero quedar en los test de fuerza. Búsquenlo, ustedes probablemente les van a hacer sentido cuáles puedo hacer, pero evaluar por lo menos la fuerza de iniciación o de partida, la fuerza dinámica máxima y la fuerza isométrica máxima. Y una vez entendiendo cuál es tu punto base, quizás ver cómo está tu balance entre tren superior, tren inferior, entre tracción, empuje, etc. Y empezar a exponer a esa persona a trabajos de fuerza. Pero entendiendo los prerequisitos que tengo que tener antes de poder entrenar la fuerza máxima, ya sea isométrica, dinámica, iniciación, etc. ¿Cuáles son los principales prerequisitos? Y mi consejo es tener los requerimientos mínimos de movilidad y estabilidad que se pueden ganar al mismo tiempo que voy introduciendo la primera semana de entrenamiento. Y algo que es más a largo plazo, tener la adaptación anatómica correcta, como dice Tudor Bompa, que es tener un grado mínimo de hipertrofia muscular para tolerar la alta velocidad y la alta intensidad. Y después tú vas programando la fuerza como con el método que tú encuentres conveniente. Así se mejora la fuerza. E ir midiendo semana a semana, no haciendo semana a semana un RM, sino que semana a semana midiendo cómo va ganando fuerza en el último set, por ejemplo, del movimiento principal esa persona. ¿Ya? Midiendo la tolerancia de la persona al entrenamiento de la fuerza, midiendo la respuesta orgánica a esa carga, midiendo la respuesta a las cargas externas, etc. O sea, hay muchas formas de poder ir midiendo, pero la invitación es a entrenar esa fuerza para poder saltar más. Ya entendimos entonces que produciendo más fuerza contra el suelo voy a poder saltar más hacia arriba. Sigamos avanzando. ¿Cómo mejoro la velocidad ahora? Evaluando primero la velocidad. Ya, pero ¿cómo evalúo la velocidad? ¿100 metros planos? Sí, es una forma muy, muy peligrosa. ¿En qué sentido? En que muy pocas personas o estarían dispuestas a someterse a 100 metros planos lo más rápido posible, porque hay que estar muy preparado para eso. Pero puedes medir 50 metros planos, puedes medir algo más simple, como el mismo salto, para ver la velocidad de la persona. La velocidad del push-off, la velocidad de la fuerza de despegue, la velocidad de la acción de triple extensión. Entonces, se ha encontrado algo súper bonito, que puedes medir, por ejemplo, la fuerza de iniciación, que se llama no contramovimiento, y además puedes medir, o squat jump, la fuerza de explosiva, el contramovimiento. Entonces, dos tipos de fuerza: fuerza de iniciación o fuerza de partida, más la fuerza de explosiva. También se puede medir la fuerza reactiva. Esa es otra, vamos a hablar en el segundo capítulo. Pero la fuerza explosiva es cuán rápido puedo yo generar el movimiento excéntrico hacia el movimiento concéntrico en el CMJ o en el Counter Movement Jump, con o sin brazos, depende de ustedes, depende de la forma que ustedes estén pensando. Y a todo esto lo vemos en pliometría, en nivel 1 y nivel 2, en las mentorías, perdón, en el curso, en el workshop de pliometría de Movement Solutions, y obviamente lo vemos durante mucho rato en el diplomado. Entonces, la diferencia, por ejemplo, esto es muy introductorio, la diferencia entre un no contramovimiento y el contramovimiento, es decir, saltar, y visualicen esto, el no contramovimiento es saltar desde la posición inicial de la fase concéntrica, es decir, como una semisentadilla, como un cuarto sentadilla, ¿ya? Para los que son más de gimnasio y no han saltado mucho. Es como de hecho, es desde la posición de base para el salto, desde ahí aguantar un tiempo y saltar lo más rápido posible sin hacer un contramovimiento. Tengo una desventaja, porque no puedo acumular energía elástica, no puedo estimular el reflejo miotático, por lo tanto, es solamente energía contráctil. O sea, estoy midiendo justamente cuán fuerte es mi sistema contráctil. Para luego pasar a otro movimiento que va a ser el contramovimiento, se espera un tiempo. Y vamos a hacer un contramovimiento lo más rápido posible. Ese movimiento, entonces, va a estar utilizando ahora el reciclaje energético, pequeño reciclaje energético de estos elementos en serie, se va a estar estimulando el reflejo miotático producto de ese estiramiento rápido y repentino en la fase excéntrica, y luego esto mismo explotas contra el suelo para producir esa fuerza explosiva. Les recomiendo los capítulos de la importancia de la pliometría, todos los capítulos del podcast. Escúchense todo el podcast, porque de verdad ahí hay mucho material.
Para los que están en YouTube, gran parte del podcast está en Spotify y desde el año pasado, comencé a tirar los capítulos desde la temporada 4 a YouTube. ¿Bien? Entonces, la diferencia entre el no contramovimiento y el contramovimiento tiene que ser usualmente entre un 5 a un 15%. ¿Ya? Algunos autores varían 10 a 15%, pero lo importante es que tienes que saltar más si es que haces un esfuerzo hacia abajo, o sea, un excéntrico. Si vas hacia abajo para ir hacia arriba, estás haciendo un movimiento excéntrico lo más rápido posible, utilizando el ciclo estiramiento-acortamiento muscular para poder saltar lo más rápido posible y alto posible. Imagínense hacer todo ese movimiento hacia abajo y saltar lo mismo que si sales desde abajo. Hay un problema, porque estoy gastando energía, estoy de hecho haciendo más movimiento, demorándome quizás un poco más y produciendo lo mismo. Bueno, eso pasa en personas que no están acostumbradas a hacer movimientos como contramovimientos. Y pasa también en personas que generan solamente movimientos contráctiles y que saltan mucho, pero tienen este déficit. ¿Bien? Esto se llama ratio de utilización excéntrica, RUE, o en inglés Eccentric Utilization Ratio, o ratio, así se pronuncia en inglés, ratio, pronuncio muy mal en inglés, Eccentric Utilization Ratio, algo así. En inglés al revés, es EUR, ¿ya? Esta ratio de utilización excéntrica es cuánto finalmente te sirvió utilizar esta fase excéntrica, entre un 5 a un 15%. Y aquí viene este salto que está muy popular en las redes sociales, el culturista Sibum. Sibum se llama el culturista, parece, lo que siempre se me olvida cómo se pronuncia. Donde está midiéndose en una plataforma de salto y salta brutal. Sibum, sí, se llama Sibum. Entonces Chris salta y salta mucho y la gente quedó muy impresionada con lo que salta. Y no debería extrañarte ahora que sabes que tiene tremendo elemento contráctil. Tiene mucha fuerza. Y además la composición corporal que tiene en ese momento del salto, muy poca grasa, pura musculatura, salta bastante. Pregunta interesante sería, todo esto no lo he medido, no lo he evaluado. Sí lo he medido y evaluado en culturistas profesionales acá en nuestro centro que han pasado. Tienen un salto brutal, pero usualmente tienen o menor el contramovimiento o igual. Es decir, no saben ocupar los contramovimientos, porque finalmente todo lo que hacen es entrenar el elemento contráctil. Entonces no saben cómo coordinar, cómo generar esa comunicación entre el sistema nervioso central y el músculo de mejor manera. ¿Les suena esto o no? ¿Se acuerdan que al principio del capítulo les dije, ustedes pueden aislar ciertos componentes de estas partes importantes para producir la fuerza? Yo soy súper redundante de repente, pero es para que puedan retener un poco. Recuerden, activación del sistema nervioso central, tu cerebro tiene que mandar el estímulo de manera eficiente para que viaje a través de la médula espinal, para que viaje a través de los cordones anteriores, de las astas anteriores, ¿cierto? Donde están las neuronas motoras. Segunda motoneurona tiene que llegar por los nervios hacia el músculo, con la placa motora debería entonces producir esa comunicación para que el elemento contráctil, ¡pum!, se contraiga. Todas esas zonas se pueden atacar con mayor o menor intensidad. Cuando entrenas de manera pliométrica los contramovimientos, es decir, alta velocidad, poco tiempo de contacto contra el suelo, énfasis en la coordinación para salir lo más rápido posible del suelo, estás efectivamente utilizando más adaptaciones centrales del sistema nervioso central. No así las adaptaciones del sistema periférico. Hablando de eso entonces como, no el sistema nervioso periférico, sino que el periférico no tomando en cuenta el sistema nervioso, sino que las adaptaciones periféricas como la placa motora o el músculo. Entonces, ¿por qué salta tanto Sibum? Porque tiene mucho sistema periférico. Si bien trabaja con mucha fuerza, te aseguro que no es más fuerza que otras personas que quizás tienen menos masa muscular.
pero que su énfasis es en otro punto de esta zona de producción de fuerza. ¿Se entiende? Por eso se ve que salta tanto. No llama tanta la atención a los que entendemos esto. Porque lo vemos todos los días en personas culturistas que hemos tenido que entrenar, no entrenando para el culturismo, yo no soy profesor de culturismo, sino que a veces entrenándolo para sus dolores, por ejemplo. Para después, en otro ejemplo, ir pasando a diferentes tipos de entrenamientos para entrenar diferentes partes de esta zona. Entonces, sabemos que el entrenamiento de hipertrofia te puede ayudar a la zona contráctil, entrenamiento pliométrico y de potencia para más la conexión del sistema nervioso y la parte central. Y también la tolerancia al tejido. Uf, una locura. Así es. Llega el documental, spin-off de Siempre en Movimiento. Ya cuenta con más de 10.000 visitas en YouTube. Descubre cómo recorrí diferentes gimnasios emblemáticos en Chile en la primera temporada. Fuimos a Física, a Motion, a Move Now, a TH Fit, comunidades que se esfuerzan para elevar el estándar en el entrenamiento y en la kinesiología, contribuyendo enormemente a cambiar el sedentarismo e inspirando a personas a sumergirse en el fascinante mundo del emprendimiento en el rendimiento. Este documental ha sido gracias al autofinanciamiento y al apoyo exclusivo de The Monkey Fit, quien colaboró con la indumentaria utilizada en todo el documental. Tú también puedes apoyar adquiriendo productos oficiales en su sitio, cuyo enlace encontrarás en la descripción. Espero que disfruten de este documental hecho con tanto amor y cariño para todos los amantes del movimiento. Y también espero que sigan disfrutando de esta nueva entrega de Siempre en Movimiento. ¿Cómo entonces voy a mejorar la potencia? La penúltima parte de este capítulo, está siendo un capítulo bastante largo. En la potencia, lo que uno está buscando, que hay personas que no les gusta hablar de potencia, que dicen que todo es fuerza, es una forma de categorizar en qué zona de la curva fuerza-velocidad estoy yo trabajando, para poder mejorar esa zona que es llamada la zona de potencia formalmente. Estoy hablando basándome en la NSCA, no me estoy basando en Marcelo Arancibia, en la NSCA, como una institución más formalizada. Hay personas que están muy entrenadas en el entrenamiento basado por velocidad y que dicen que no existe el entrenamiento de potencia, que eso es, bueno, no estoy de acuerdo con eso. Me estoy basando en NSCA. El trabajo de producción de potencia lo que busca es algo similar a lo que busca la pliometría, pero con cargas externas para tocar un poco más movimientos un pelito más lentos, pero que estén trabajando el elemento contráctil con el elemento del sistema nervioso al mismo tiempo. Hay adaptaciones de los dos lados. Y es brutal para producir adaptaciones del tejido también. Aquí lo que buscamos es generar un ratio de desarrollo de fuerza mayor o una tasa de desarrollo de fuerza mayor. Es decir, que produzca fuerza en el menor tiempo posible. No tan solo que produzca mucha fuerza, sino que lo haga además en el menor tiempo posible. Y eso es brutalmente importante, sobre todo en los deportes, pero también en la salud, como hablé anteriormente. ¿Qué tipo de movimientos me puede ayudar? Y les recomiendo el capítulo de RDF. Tengo un capítulo completo del RDF, del Rate of Force Development, o ratio de desarrollo de fuerza, o tasa de desarrollo de fuerza. Ratio y tasa es lo mismo. Se puede trabajar con kettlebells, movimientos balísticos con kettlebells, movimientos balísticos con medballs, movimientos olímpicos, movimientos de acciones rápidas, movimientos que favorezcan el no contramovimiento o movimientos que favorezcan el contramovimiento. Y en la pliometría pasa lo mismo. Dependiendo de lo que yo encuentre en mi test de salto, es lo que yo voy a darle más a la persona. Si la persona tiene un déficit de utilización excéntrica que me está diciendo que no maneja mucho los movimientos concéntricos, los movimientos de contramovimiento, entonces yo le voy a dar desde movimientos con balón medicinal de contramovimiento hasta movimientos con barra predominantemente periodizados hacia los contramovimientos. Pensando, por ejemplo, en un hang power clean, pero que salga desde el contramovimiento, o sea, que vaya de arriba hacia abajo y nuevamente hacia arriba. Y una persona que le falta la fuerza de iniciación, que parta desde abajo, por ejemplo, a la altura sobre la rodilla, un pelito sobre la rodilla, y desde ahí saque el no contramovimiento, para darle esa especificidad de movimiento que necesita según lo que yo estoy mirando en mi test de salto. Y además tomar en cuenta que para producir la potencia, usualmente se utilizan movimientos de todo el cuerpo.
Porque está muy, muy relacionado el cómo yo produzco fuerza con el tren inferior y la transfiero al tren superior respecto a la capacidad que tienes tú de producir potencia. Por eso es fundamental entrenar la transferencia de energía en el pilar, en el core, la transferencia de energía de tren superior al inferior y al revés, del inferior al superior. Porque si te das cuenta, lo que estás haciendo al momento de saltar es transfiriendo energía desde el suelo al pie, a la tibia, al fémur, del fémur a la pelvis, de la pelvis a la zona lumbar, de la zona lumbar, zona torácica, hasta tus brazos. Entonces, si no puedes coordinar esa transmisión de energía, se está perdiendo por algún lado. Y si se pierde esa energía por algún lado, está siendo ineficiente. Y usualmente por donde se pierde la energía es por el eslabón más débil y es por donde generalmente te vas a lesionar. Por eso no dejen de entrenar el tren superior. Si ustedes ven los saltadores altos, tienen muy buen tren superior. Si ven los corredores de 100 metros planos, tienen muy buen tren superior. A diferencia de los que entrenan por estética, que existe este meme de Don't Skip Leg Day, o sea, no te saltes el día de piernas, a los que son deportistas y trabajan solamente con piernas, no se salten el día de tren superior, porque así van a poder darle estabilidad a lo que va a poder sustentar finalmente esas tremendas piernas que quieres que saltes más. Así que, ¿qué nos queda para poder ver? Porque ya llevamos cerca de, por lo menos acá, llevo 48 minutos hablando de corrido. Vamos a hacer una pausa. Quiero que vuelvas a escuchar este podcast. Quiero que lo compartas, obviamente, por favor, si puedes. Toma apuntes. Tienes esta semana para poder repasarlo. Ándate a las referencias y el resumen, si no quieres tomar apuntes solamente, que está en mi página web y está en el link de esta descripción, y puedas digerirlo. Si quieres, hazme preguntas por YouTube, por donde tú quieras. Porque la próxima semana vamos a ver cómo organizo los estímulos, vamos a ver ejemplos de sesiones de entrenamiento, vamos a ver qué es necesario mejorar la cantidad del salto o la resistencia a los múltiples saltos. Vamos a ver el enfoque de cómo utilizar este salto para medir el readiness y también herramientas para medir el salto de manera simple. Se las voy a presentar para finalmente hacer el cierre de estos dos capítulos que son finalmente cómo mejorar el salto vertical y cerrando la primera parte 1. Les doy las gracias por escuchar, los que se quedaron hasta el final, los que están tomando apuntes. Pueden sacar una foto del apunte. Eso los voy a compartir. Si que me muestran su apunte, yo lo comparto. Y eso, por favor, siéntanse libres de compartir este podcast. Y para los que quieren más información sobre esto, están distintas instancias educativas, desde Exos, donde vamos a ir a Uruguay, a la gente de Uruguay, Paraguay también, gente de Uruguay y Paraguay, vamos a estar allá este primer semestre, dando las mentorías de Exos, y también todo lo que significa el diplomado para los que son de Chile, donde es de manera presencial. Podemos discutir esto con mi maravilloso equipo de Movement Solutions. Muchas gracias por todo, sigan siempre en movimiento y nos vemos la próxima semana.